Mi hermano me rompió las costillas. Mamá susurró, quédate callada. Él tiene un futuro. Pero mi doctora ni pestañeó. Vio los moretones, me miró y dijo, estás a salvo ahora. Luego levantó el teléfono. La sala de examinación del hospital estaba en silencio mientras la doctora Martínez observaba mis radiografías con expresión grave. El dolor me atravesaba el costado cada vez que respiraba, pero lo que más dolía era recordar la súplica en los ojos de mi madre cuando me rogó que mintiera sobre cómo había sucedido este abuso familiar. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón Hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Fue un accidente. Me había instruido que dijera, te caíste por las escaleras. Como si 3 costillas fracturadas y moretones con la forma exacta de los puños de Ricardo pudieran ser causados por una simple caída. La doctora dejó las radiografías y se sentó frente a mí. Con voz firme pero amable, me preguntó, Carmen, ¿quién te hizo esto? Sentí que el mundo se detenía. Durante años había soportado la manipulación y violencia de mi hermano mayor, el orgullo de la familia, mientras mis padres miraban hacia otro lado, protegiendo su brillante futuro como abogado. Mi nombre es Carmen Valdés, tengo 17 años, y durante toda mi vida he vivido bajo la sombra de mi hermano Ricardo, de 22 años. Para el mundo exterior, los Valdés éramos una familia respetable de clase media en Monterrey. Mi padre, Alberto, trabajaba como gerente en una empresa manufacturera, y mi madre, Sofía, era maestra de primaria. Ricardo, el hijo perfecto, estudiaba Derecho en la universidad más prestigiosa del estado con una beca completa. Yo era simplemente la hermana menor, la que debía entender que las necesidades de Ricardo siempre venían primero. Desde pequeña aprendí que Ricardo podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Si desaparecía mi tarea, era porque no la había guardado bien. Si me empujaba hasta hacerme caer, era porque yo me había atravesado en su camino. Si tomaba mi dinero ahorrado, era porque él lo necesitaba más para sus estudios. Cada incidente de abuso familiar era minimizado, cada acto de manipulación normalizado. Tu hermano está estresado. No lo provoques. Entiende que él tiene más presión que tú. Estas frases se convirtieron en el mantra de nuestra casa. El incidente que me llevó al hospital ocurrió 3 días antes. Ricardo había llegado tarde, visiblemente ebrio después de celebrar que había pasado sus exámenes finales. Yo estaba en la cocina terminando un proyecto de ciencias cuando él entró buscando más alcohol. Al no encontrarlo, comenzó a gritar que yo lo había escondido. No sé dónde está el alcohol, Ricardo, le dije, tratando de mantener la calma mientras sentía cómo el trauma de confrontaciones anteriores hacía que mi corazón se acelerara. Papá dijo que ya no compraría más. Su rostro se transformó con ira. Siempre metiéndote en mis asuntos, siempre tratando de arruinarme la vida. Se acercó amenazante, y yo retrocedí hasta chocar contra la pared de la cocina. Lo que siguió fue un estallido de violencia que culminó con él, empujándome contra el borde de la encimera y luego pateándome mientras yo yacía en el suelo. Mis padres llegaron cuando sus gritos alertaron a los vecinos. En lugar de llamar a una ambulancia inmediatamente, pasaron la siguiente hora discutiendo qué hacer, preocupados no por mi salud, sino por las posibles consecuencias para Ricardo. Si esto sale a la luz, su carrera estará arruinada. Sollozaba mi madre mientras yo me retorcía de dolor en el sofá. Finalmente, mi padre decidió llevarme al hospital, pero no sin antes ensayar la historia del accidente durante todo el camino. Recuerda, te caíste por las escaleras. Ricardo ni siquiera estaba en casa. La manipulación era tan evidente que me sentí físicamente enferma, o quizás era solo el dolor de mis costillas fracturadas. En el hospital, la doctora Martínez vio a través de la mentira inmediatamente. Con más de 20 años tratando víctimas de violencia doméstica, reconoció los signos. Me examinó en privado, notando no solo las costillas rotas, sino también los moretones antiguos en diferentes etapas de curación, evidencia de un patrón de abuso. Carmen, dijo ahora, sosteniendo mi mirada, lo que te ha pasado es un delito. Tu hermano te agredió, y tus padres están encubriendo ese delito. Esto no es amor familiar, es abuso. Sus palabras rompieron algo dentro de mí. Después de años escuchando que debía sacrificarme por el bien de Ricardo, alguien finalmente nombraba la verdad. Con lágrimas silenciosas, asentí. Fue Ricardo, confesé. No es la primera vez, pero sí la peor. La doctora apretó mi mano. Voy a llamar a servicios sociales y a la policía. No estás sola en esto. Tomó el teléfono mientras mi padre,
que había estado esperando fuera, intentaba entrar a la sala. Las siguientes horas fueron un torbellino. Una trabajadora social llamada Elena llegó, tomó mi declaración y fotografías de mis lesiones. La policía también apareció, y para mi sorpresa, arrestaron a Ricardo esa misma noche. Mis padres estaban horrorizados, no por lo que su hijo me había hecho, sino por las consecuencias que enfrentaba. ¡Has destruido a esta familia!, gritó mi madre cuando la policía se llevó a Ricardo. Él tenía un futuro brillante y tú lo has arruinado con tus mentiras. Esas palabras fueron como un puñal, pero algo había cambiado en mí. Ya no sentía miedo. Por primera vez en mi vida, sentía que la justicia podría estar de mi lado. Con el apoyo de Elena, fui trasladada temporalmente a un hogar de acogida mientras se investigaba el caso. La familia Ramírez me recibió con una calidez que nunca había experimentado en mi propio hogar. Mercedes y Javier Ramírez tenían 2 hijas mayores que ya vivían fuera de casa y me dieron una habitación propia llena de luz, algo que nunca había tenido. «Aquí nadie te lastimará», me aseguró Mercedes la primera noche, mientras me acomodaba las mantas con cuidado para no lastimar mis costillas. «Y nadie te pedirá que mientas sobre lo que te ha pasado». Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero no eran lágrimas de tristeza. Era el alivio de finalmente ser vista, de que alguien reconociera el trauma que había vivido y me ofreciera protección en lugar de pedirme que lo soportara en silencio por el bien de otro. Lo que no sabía entonces era que este era solo el comienzo de mi camino hacia la verdadera libertad, y que la venganza no vendría de mi mano, sino de las consecuencias naturales que Ricardo finalmente enfrentaría por sus propias acciones. Los días siguientes al arresto de Ricardo fueron una vorágine de declaraciones, reuniones con fiscales y sesiones con una psicóloga especializada en trauma. Elena, mi trabajadora social, estaba a mi lado en cada paso, explicándome mis derechos y asegurándose de que mi voz fuera escuchada. A pesar de mi edad, el juez dictaminó que podía testificar sin mis padres presentes, dada la naturaleza del abuso familiar. Ricardo fue liberado bajo fianza después de 3 días, con una orden de restricción que le prohibía acercarse a mí. Mis padres pagaron la fianza usando los ahorros destinados a mi educación universitaria, otro recordatorio de dónde estaban sus prioridades. La manipulación continuó desde la distancia. Llamadas de familiares que no habían hecho nada durante años de abuso, ahora me imploraban que pensara en la familia y retirara los cargos. «Tu hermano cometió un error, Carmen», dijo mi tía Luisa por teléfono, la misma que había visto mis moretones en varias reuniones familiares y nunca dijo nada. «Todos merecemos una segunda oportunidad». «No fue un error», respondí con una calma que me sorprendió. «Fue una elección que ha estado haciendo durante años. Y no es una segunda oportunidad lo que pide. Sería la 20ª. Mi terapeuta, la doctora Rojas, me ayudó a entender que lo que sentía no era deseo de venganza, sino anhelo de justicia. La venganza busca hacer daño, me explicó. La justicia busca restaurar el equilibrio y prevenir más daño. Es perfectamente válido querer justicia, Carmen. Mientras tanto, la familia Ramírez me demostró cómo era un hogar sano. Javier nunca levantaba la voz, incluso cuando discutía con Mercedes. Ambos me preguntaban mi opinión sobre decisiones cotidianas como qué cocinar para la cena o qué película ver, pequeños gestos que me hacían sentir valorada. 2 semanas después del incidente, recibí una visita inesperada en casa de los Ramírez. Era Daniela, la novia de Ricardo, con quien llevaba 3 años de relación. Nunca habíamos sido cercanas. De hecho, ella solía mirarme con desdén cuando visitaba nuestra casa, completamente bajo el hechizo de la encantadora máscara pública de mi hermano. «Necesito hablar contigo», dijo. Sus ojos enrojecidos evidenciaban que había estado llorando. Mercedes me miró, preguntándome silenciosamente si quería esta visita. Asentí. Algo en la expresión de Daniela me decía que esto era importante. Nos sentamos en el pequeño jardín trasero. Daniela retorció sus manos nerviosamente antes de hablar. «Te debo una disculpa, Carmen. No te creí cuando intentaste advertirme sobre Ricardo el año pasado». Se refería a una ocasión en que, preocupada por los arrebatos de ira que había presenciado, le sugerí que tuviera cuidado. Ella lo había mencionado a Ricardo, quien luego me había encerrado en el armario por intentar arruinar su relación. «¿Por qué vienes ahora?», pregunté cautelosa. Daniela levantó la manga de su blusa, revelando un moretón violáceo que cubría su antebrazo. «Porque ahora te creo», dijo con voz quebrada. Comenzó después de su arresto. Al principio fueron solo gritos, acusándome de no apoyarlo lo suficiente.
Luego esto, señaló su brazo. Dijo que era mi culpa por provocarlo cuando estaba estresado. Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar las mismas excusas que había oído toda mi vida. El trauma se manifestaba físicamente. Podía sentir mi respiración acelerarse. Necesito saber, continuó Daniela, ¿cómo encontraste la fuerza para denunciarlo? Tengo tanto miedo. Su pregunta me tomó por sorpresa. Nunca me había considerado fuerte. Sobrevivir no me parecía un acto de valentía, sino de necesidad. Sin embargo, al mirar sus ojos asustados, reconocí el mismo terror que me había paralizado durante años. No fue fuerza, respondí honestamente. Fue que alguien finalmente creyó en mí y me mostró que merecía protección. La doctora Martínez vio la verdad y actuó. Me hizo darme cuenta de que lo que estaba sucediendo no era normal ni aceptable. Daniela asintió, lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. ¿Me ayudarías a hacer lo mismo? Ese momento marcó un punto de inflexión en el caso. Con Daniela presentando su propia denuncia, el patrón de abuso de Ricardo quedaba expuesto. Ya no era solo la palabra de su hermana menor contra él. Ahora había otra víctima, una que no tenía motivos familiares para mentir. El fiscal del distrito, un hombre llamado Alejandro Vega, nos reunió a Daniela y a mí en su oficina la semana siguiente. Con 2 denuncias independientes y evidencia física documentada, tenemos un caso sólido, explicó. Ricardo enfrenta cargos por agresión agravada, que podrían significar hasta 5 años de prisión. La manipulación de mis padres alcanzó nuevos niveles cuando se enteraron de la denuncia de Daniela. Mi padre apareció en casa de los Ramírez, exigiendo hablar conmigo. Mercedes inicialmente se negó, pero le dije que estaba dispuesta a escucharlo, con ella presente. Tu madre está destrozada, comenzó mi padre, su tono acusatorio. No come, no duerme, todo por tu obstinación. Mi obstinación, repetí. O la violencia de Ricardo. Sabes cómo es tu hermano, siempre ha tenido mal genio. Pero eso no significa que merezca que le arruines la vida. ¿Y yo merezco vivir con miedo? ¿Merezco costillas rotas? El trauma de años comenzaba a convertirse en indignación. ¿Cómo puedes estar más preocupado por su futuro que por mi seguridad, Carmen? Su voz bajó a un tono que reconocí, el que usaba cuando intentaba manipularme. Si retiras los cargos ahora, podemos ser una familia de nuevo. Tu madre y yo hemos hablado con Ricardo y ha prometido buscar ayuda para su ira. ¿Dónde estaba esa preocupación las decenas de veces anteriores? La pregunta quedó flotando entre nosotros. Mi padre sacó un sobre de su chaqueta. Ricardo ha sido expulsado de la universidad mientras el caso está pendiente. Perderá su beca si esto continúa. Empujó el sobre hacia mí. Aquí hay 10,000 pesos, para ayudarte a recuperarte. Considéralo una compensación por los inconvenientes. Miré el sobre y luego a mi padre. El hombre que debería haberme protegido estaba intentando comprar mi silencio. La revelación fue tan clara que casi me reí. ¿Inconvenientes? Mi voz temblaba, no de miedo sino de rabia contenida. ¿Así llamas a años de abuso? ¿A costillas fracturadas? ¿A vivir aterrorizada en mi propia casa? Mercedes, quien había permanecido en silencio, puso una mano en mi hombro. Su presencia me dio la fuerza que necesitaba. No voy a retirar los cargos, dije firmemente, y si intentas sobornarme de nuevo, le informaré al fiscal. Eso también es un delito. Mi padre recogió el sobre, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Te arrepentirás de esto, Carmen. Cuando Ricardo vaya a prisión y nuestra familia quede destruida, recordarás este momento. La familia quedó destruida hace mucho tiempo, respondí, cuando decidieron que su bienestar valía más que el mío. Después de que se fue, Mercedes me abrazó mientras sollozaba, no por tristeza, sino por la liberación de decir estas verdades en voz alta por primera vez. Esa noche, recibí un mensaje de Daniela. Ricardo vino a mi apartamento, rompió cosas. La policía lo arrestó por violar la orden de restricción. El caso cobró un giro dramático. Con esta nueva violación, Ricardo fue encarcelado sin derecho a fianza hasta el juicio. El abuso familiar que había permanecido oculto durante años, ahora estaba expuesto a la luz pública. Varios compañeros de la universidad comenzaron a hablar, revelando incidentes de intimidación y comportamiento agresivo que las autoridades académicas habían ignorado debido a sus calificaciones sobresalientes. La universidad emitió un comunicado oficial retirando completamente la beca de Ricardo y expulsándolo permanentemente. Su brillante futuro, por el que mis padres habían sacrificado mi seguridad y bienestar, se desmoronaba ante sus propias acciones. Una tarde, mientras revisaba mis redes sociales, encontré un mensaje de Lucía, mi mejor amiga de la infancia,
con quien había perdido contacto cuando Ricardo amenazó con lastimarnos a ambas si seguíamos viéndonos después de que ella presenció uno de sus ataques. Acabo de enterarme de todo, escribió. Siempre supe que algo andaba mal, pero nunca imaginé que fuera tan grave. Debí haber dicho algo entonces. Lo siento tanto, Carmen. Su mensaje me hizo darme cuenta de cuántas personas habían visto fragmentos de la verdad, pero habían elegido mirar hacia otro lado. El silencio colectivo había permitido que el abuso continuara. Ahora, ese silencio se rompía en todas partes. La fecha del juicio se acercaba, y con ella, mi ansiedad crecía. A pesar del apoyo de los Ramírez, de Elena, de la doctora Rojas, y ahora de Daniela y Lucía, la idea de enfrentar a Ricardo en un tribunal me aterrorizaba. El trauma no desaparece simplemente porque finalmente busques ayuda. Tendrás que testificar, me advirtió el fiscal Vega. Será difícil, pero estoy seguro de que puedes hacerlo. Tu testimonio, junto con el de Daniela y la evidencia médica, será crucial. Una semana antes del juicio, recibí una llamada inesperada de mi madre. Su voz sonaba diferente, despojada de la habitual acusación. Tu padre y yo hemos estado hablando con el abogado de Ricardo, dijo. Nos ha aconsejado que Ricardo considere declararse culpable de cargos menores. Contuve la respiración, esperando el habitual, por el bien de la familia, retira los cargos, pero no llegó. El abogado dice que con las pruebas que tienen, especialmente las fotos de tus lesiones y lo de Daniela, Ricardo podría enfrentar la sentencia máxima si va a juicio. Hizo una pausa. Quería saber cómo te sentirías si acepta un acuerdo. La pregunta me dejó atónita. Era la primera vez que mi madre parecía considerar mis sentimientos en todo este proceso. ¿Qué implicaría ese acuerdo? Pregunté cautelosamente. 2 años de prisión, libertad condicional después, y terapia obligatoria para el manejo de la ira. Su voz se quebró. Y una orden de restricción permanente. La realidad de lo que estaba sucediendo me golpeó con toda su fuerza. Ricardo, el hijo dorado, el futuro abogado brillante, estaba negociando para ir a prisión porque las evidencias de su abuso eran tan abrumadoras que ni siquiera su costoso abogado veía una salida. Necesito pensarlo, respondí, sorprendida por mi propia calma. Después de consultar con Elena y el fiscal, decidí aceptar el acuerdo. No por compasión hacia Ricardo, sino porque significaba que no tendría que revivir cada detalle doloroso en el estrado, y aún así, habría consecuencias significativas para él. El día que Ricardo se declaró culpable, estuve presente en la sala del tribunal. Nuestras miradas se cruzaron brevemente mientras los oficiales se lo llevaban. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo rabia contenida. Comprendí entonces que la verdadera justicia no estaba en su castigo, sino en mi libertad de su control. Mis padres salieron del tribunal sin mirarme. Su hijo favorito iba a prisión, y en sus mentes, yo era la responsable. Lo que no entendían era que las acciones de Ricardo eran la única causa de su situación actual. La manipulación familiar había terminado. Ya no podían convencerme de que yo era culpable por exigir seguridad y respeto. Esa noche, en la tranquilidad de mi habitación en casa de los Ramírez, escribí en mi diario: hoy no se trata de venganza, sino de justicia. Por primera vez en mi vida, alguien decidió que yo importaba. Y luego, yo decidí que importaba. Ese es el verdadero comienzo de mi libertad. Lo que no sabía entonces era que mi camino hacia la sanación apenas comenzaba, y que las reverberaciones de este caso afectarían no solo mi vida, sino las de muchas otras personas atrapadas en ciclos de abuso familiar y silencio. La sentencia de Ricardo marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida. Con el trauma del juicio detrás de mí, podía empezar a reconstruir todo lo que el abuso familiar había destruido. Mi autoestima, mis sueños, mis relaciones. La doctora Rojas seguía trabajando conmigo en terapia 2 veces por semana, ayudándome a procesar no solo los años de violencia física, sino también la manipulación psicológica que había normalizado el abuso. El trauma deja huellas profundas, Carmen, me explicó durante una sesión particularmente difícil, pero también lo hace la resistencia. Sobreviviste. Eso demuestra una fuerza extraordinaria. No me sentía fuerte. Algunos días, el peso de todo lo sucedido me aplastaba. Tenía pesadillas donde Ricardo escapaba de prisión y venía por mí. En otras ocasiones, soñaba que mis padres me encerraban en el sótano por traicionar a la familia. La doctora Rojas me aseguró que estas eran respuestas normales al trauma y que disminuirían con el tiempo y el trabajo terapéutico. 1 mes después de la sentencia, Elena me informó sobre una decisión importante que debía tomar. ¿Quería volver con mis padres o buscar otra solución hasta cumplir 18 años?
Tus padres han completado las sesiones de orientación obligatorias para padres de víctimas de abuso, explicó. Legalmente podrías regresar a casa, pero quiero que sepas que tienes opciones. La idea de volver a aquella casa donde cada rincón guardaba recuerdos de violencia y donde mis padres me culpaban por la situación de Ricardo me provocaba ansiedad física. Mercedes y Javier Ramírez me habían ofrecido quedarme con ellos hasta terminar la preparatoria, una generosidad que me abrumaba. No puedo volver allí, le confesé a Elena. No todavía. Quizás nunca. Elena asintió comprensivamente. En ese caso, necesitaremos la aprobación de un juez para formalizar tu estancia con los Ramírez. Tus padres podrían oponerse. Efectivamente, mis padres se opusieron. Se requirió otra audiencia judicial, donde el juez escuchó todos los argumentos. Mi madre lloró dramáticamente, insistiendo en que me amaba y que había aprendido de sus errores. Mi padre habló de reunificar lo que quedaba de nuestra familia. Pero cuando el juez me preguntó directamente, mi respuesta fue clara y firme. No me siento segura con ellos. No me protegieron antes y no confío en que lo hagan ahora. El juez, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces, revisó los informes de la trabajadora social, las evaluaciones psicológicas y los registros médicos de mis lesiones. Finalmente dictaminó que permanecería bajo custodia temporal del Estado, con los Ramírez como mi hogar de acogida oficial hasta mi mayoría de edad, con la posibilidad de extender los arreglos para apoyar mis estudios universitarios. La mirada de mi madre cuando se dictó la sentencia contenía tanto dolor como resentimiento. Mi padre simplemente sacudió la cabeza, como si yo fuera una causa perdida. Comprendí entonces que, para ellos, siempre sería la villana de esta historia, la que destruyó la familia, al negarse a seguir siendo una víctima silenciosa. En la escuela, el rumor sobre lo sucedido se había extendido rápidamente. Algunos estudiantes me evitaban, incómodos ante el tema del abuso familiar. Otros me trataban con una compasión exagerada que me hacía sentir como un caso de caridad. Pero también encontré verdaderos aliados. Lucía había vuelto a mi vida, convirtiéndose en mi defensora feroz, y algunos profesores mostraban un apoyo discreto pero significativo. La profesora Gutiérrez, mi maestra de literatura, me entregó un día un libro. Sé amable contigo misma. El arte de la compasión propia, de Kristin Neff. Me ayudó cuando pasé por mi propio infierno. Dijo simplemente, quizás te ayude también. Ese libro se convirtió en mi ancla durante los días difíciles. Me enseñó que la autocompasión no era debilidad, sino un reconocimiento honesto del sufrimiento y una promesa de tratarme con la misma amabilidad que ofrecería a un amigo en mi situación. Mientras tanto, la historia de Daniela tomó un giro inesperado. Tras la sentencia de Ricardo, había comenzado a hablar públicamente sobre su experiencia de abuso. Creó un grupo de apoyo para jóvenes en relaciones abusivas que rápidamente creció más allá de nuestra comunidad. Me invitó a participar, pero no me sentía lista para compartir mi historia tan abiertamente. No tienes que hablar, me aseguró. Solo tu presencia podría ayudar a otros a sentirse menos solos. Finalmente accedí a asistir a una reunión. En una sala comunitaria encontré a 15 personas, principalmente mujeres jóvenes, pero también algunos hombres, todos sobrevivientes de algún tipo de violencia íntima. Escuchar sus historias fue desgarrador, pero también profundamente validante. El trauma que había vivido, aunque único en sus detalles, formaba parte de un patrón más amplio que muchos otros experimentaban. Una chica de unos 16 años, Mariana, compartió cómo su hermano mayor la había intimidado sistemáticamente durante años, con sus padres minimizando la situación como cosas de hermanos. Cuando describió cómo había internalizado la creencia de que no merecía protección, sentí que estaba escuchando mi propia historia. Al final de la reunión, me acerqué a ella. No compartí mi historia completa, solo le dije, «Te creo. Lo que te pasó no fue normal ni aceptable». Las mismas palabras que la doctora Martínez me había dicho a mí, palabras que habían cambiado mi vida. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Nadie me había dicho eso antes. Ese momento de conexión me mostró el poder de romper el silencio. El abuso prosperaba en el aislamiento y la vergüenza. Cada historia compartida creaba una grieta en el muro de secretos que protegía a los abusadores. 3 meses después de la sentencia, recibí una carta inesperada. El remitente era la prisión estatal donde Ricardo cumplía su condena. Mis manos temblaron al abrirla, temiendo amenazas o manipulaciones. En cambio, encontré una breve nota de su terapeuta penitenciario. Como parte del programa de rehabilitación,
Ricardo está trabajando en reconocer el daño causado y asumir responsabilidad por sus acciones. Ha expresado interés en escribirte una carta de disculpa. Esto sería completamente a tu discreción y bajo supervisión terapéutica. No estás obligada a responder ni a leer dicha carta, si decides no hacerlo. Tu bienestar es la prioridad. Llevé la carta a mi siguiente sesión con la doctora Rojas, incapaz de decidir qué hacer. ¿Qué crees que te aportaría leer una disculpa de Ricardo?, preguntó. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere creer que puede cambiar, que puede entender realmente el daño que causó. Otra parte sospecha que es solo otra táctica de manipulación. Ambas posibilidades son válidas, respondió. La pregunta es, ¿qué necesitas tú para tu propio proceso de sanación? Después de mucha reflexión, decidí aceptar la carta, pero con condiciones. Sería leída primero por mi terapeuta, y yo la leería solo cuando me sintiera emocionalmente preparada. Mientras esperaba, otro acontecimiento sacudió mi mundo. Mis padres anunciaron que se estaban separando. La noticia me llegó a través de mi tía Luisa, quien me llamó preocupada. Tu madre está destrozada, Carmen. Primero Ricardo en prisión, luego tú eligiendo a extraños sobre tu familia, y ahora esto. Deberías llamarla. Sentí una mezcla contradictoria de emociones. Tristeza, culpa, pero también un extraño alivio. La perfecta fachada familiar que mis padres habían protegido tan ferozmente, sacrificando mi bienestar en el proceso, finalmente se había desmoronado bajo el peso de la verdad. Contra mi mejor juicio, llamé a mi madre. Su voz sonaba apagada, desprovista de la energía acusatoria que esperaba. Tu padre se va a vivir a Guadalajara, dijo sin preámbulos. Dice que necesita un nuevo comienzo. Lo siento, respondí automáticamente, años de condicionamiento haciéndome sentir responsable de su dolor. Hubo un largo silencio antes de que ella hablara de nuevo. La terapeuta familiar dice que tengo que reconocer mi papel en lo que pasó, que fallé como madre al no protegerte. Su voz se quebró. No sé cómo vivir con eso, Carmen. Era la primera vez que escuchaba algo parecido a una admisión de responsabilidad de su parte. No borró años de negligencia y complicidad, pero abrió una pequeña puerta que había permanecido firmemente cerrada. También estoy en terapia, respondí, insegura de qué más decir. Lo sé. Elena me mantiene informada. Otra pausa. Me gustaría, si algún día estás dispuesta, tal vez podríamos hablar. Con nuestros terapeutas presentes. No prometí nada, pero tampoco rechacé la posibilidad. El camino hacia la reconciliación, si alguna vez ocurría, sería largo y difícil. Pero por primera vez, vislumbré la posibilidad de una relación futura basada en la verdad en lugar de la manipulación y el secreto. Mientras mi familia biológica lidiaba con las consecuencias de años de disfunción, mi vida con los Ramírez proporcionaba un contrapunto de estabilidad y apoyo. Mercedes me ayudaba con las solicitudes universitarias, y Javier me enseñaba a conducir los fines de semana. Celebramos mi cumpleaños número 18 con un pequeño pastel y regalos modestos pero considerados. Libros que había mencionado querer leer, un diario encuadernado en cuero, un conjunto de acuarelas para el hobby que había descubierto recientemente. Estamos tan orgullosos de ti, Carmen, dijo Mercedes esa noche. De tu fuerza, tu compasión, tu determinación para sanar. No habría podido hacerlo sin ustedes, respondí, la garganta apretada por la emoción. Sí, podrías, contradijo Javier gentilmente. Nosotros solo te dimos un espacio seguro. La fuerza siempre estuvo dentro de ti. Una semana después de mi cumpleaños, finalmente me sentí lista para leer la carta de Ricardo. La doctora Rojas la había revisado, y me aseguró que no contenía amenazas ni manipulaciones obvias, aunque me advirtió que mantuviera un escepticismo saludable. Con manos temblorosas, abrí el sobre en la privacidad de mi habitación. Carmen, comenzaba la carta. Durante mucho tiempo, me dije a mí mismo que tenía derecho a tratarte como lo hice, que mis sueños y necesidades eran más importantes, que tú debías entender la presión que yo sentía. Ahora, en terapia, estoy aprendiendo a ver mis acciones sin excusas. Lo que te hice fue imperdonable. El daño que te causé no puede deshacerse con palabras. No espero tu perdón, ni lo merezco. Solo quiero que sepas que ya no niego la verdad de lo que soy y lo que hice. Ricardo. La carta era breve, directa, desprovista de los habituales pero, y sí, que suelen acompañar las falsas disculpas. No mencionaba a nuestros padres ni me pedía nada. No sabía si representaba un cambio genuino o simplemente lo que su terapeuta quería escuchar. Pero, sorprendentemente, descubrí que no necesitaba saberlo con certeza. Mi sanación no dependía de su arrepentimiento.
Mi valor no estaba condicionado a su reconocimiento, y mi futuro ya no estaba limitado por el miedo que él había infundido en mí durante tantos años. Guardé la carta en mi diario y salí al jardín donde Mercedes estaba plantando nuevas flores para la primavera. Me uní a ella en silencio, hundiendo mis manos en la tierra rica y húmeda, plantando semillas que tardarían meses en florecer plenamente. Como mi propia recuperación, un proceso gradual, a veces doloroso, pero que prometía una belleza que apenas comenzaba a imaginar. Esa noche, asistí a otra reunión del grupo de apoyo de Daniela. Esta vez, cuando llegó mi turno, respiré profundamente y comencé. Mi nombre es Carmen, y esta es mi historia. El poder de la verdad, finalmente liberada, resonó en la sala silenciosa, y en ese momento, supe que mi viaje hacia la justicia, que comenzó con el acto valiente de una médica que se negó a mirar hacia otro lado, continuaría no solo sanándome a mí, sino potencialmente ayudando a otros a encontrar su propia voz contra el abuso familiar y la manipulación que lo encubre. Cuando cumplí 19 años, mi vida se había transformado de maneras que nunca hubiera imaginado. Había completado mi primer año en la Universidad Autónoma, estudiando trabajo social, inspirada por Elena y todas las personas que me habían ayudado durante mi camino hacia la recuperación. Mis calificaciones eran excelentes, y había conseguido una beca parcial que, junto con el apoyo continuo de los Ramírez y un trabajo de medio tiempo en la biblioteca del campus, me permitía mantenerme económicamente. El grupo de apoyo que Daniela había iniciado se había convertido en una organización formal llamada Voces Libres, con financiamiento de una Fundación Nacional contra la Violencia Doméstica. Yo me había convertido en facilitadora de los grupos para adolescentes, utilizando mi experiencia de abuso familiar para crear un espacio seguro, donde otros jóvenes pudieran reconocer patrones de manipulación y abuso en sus propias vidas. Un martes por la tarde, mientras preparaba los materiales para la sesión semanal, Daniela entró a la oficina con una expresión de asombro. Carmen, no vas a creer esto. El Tribunal Superior ha seleccionado nuestro caso como ejemplo para un nuevo programa de capacitación para jueces sobre violencia doméstica y abuso familiar. ¿Nuestro caso? La noticia me tomó completamente por sorpresa. El caso contra Ricardo. Aparentemente, la combinación de abuso a un familiar y a una pareja, junto con la documentación meticulosa y el resultado judicial, lo hace ideal como caso de estudio. Hizo una pausa. ¿Quieren que hablemos en un panel? Tú, yo y los profesionales involucrados, la doctora Martínez, el fiscal Vega, Elena. Mi primer instinto fue negarme. Una cosa era compartir mi historia en un grupo de apoyo íntimo, y otra muy distinta exponerla ante jueces y profesionales legales. Sin embargo, la idea de que nuestra experiencia pudiera mejorar la respuesta del sistema judicial a otras víctimas me hizo reconsiderarlo. Necesito pensarlo, respondí finalmente. Esa noche, discutí la propuesta con Mercedes y Javier, quienes se habían convertido en los padres que nunca tuve realmente. Hacía 6 meses, cuando cumplí 18 años, me habían ofrecido formalmente quedarme con ellos mientras completaba mis estudios universitarios. Lo que comenzó como un hogar de acogida temporal se había transformado en una familia elegida, basada en el respeto mutuo y el cariño genuino. Es tu decisión, Carmen, dijo Mercedes. Pero creo que tienes una voz poderosa y una perspectiva única. Los jueces necesitan escuchar directamente de personas que han vivido el trauma del abuso familiar, no solo leer sobre ello en libros de texto. Javier asintió. A veces, las experiencias más dolorosas pueden convertirse en herramientas para el cambio, pero solo si estás preparada para compartirlas. Después de consultar también con la doctora Rojas, quien seguía siendo mi terapeuta aunque ahora nos veíamos con menos frecuencia, decidí aceptar. Participaría en el panel con una condición: que mi testimonio se centrara no solo en el abuso, sino también en las fallas sistémicas que lo habían permitido durante tanto tiempo. La preparación para el panel coincidió con otro desarrollo significativo. Mi madre había solicitado formalmente una sesión de terapia conjunta. Durante el año transcurrido desde la separación de mis padres, ella había continuado con su terapia individual, algo que nunca esperé que hiciera. Nuestro contacto había sido mínimo y siempre supervisado por profesionales, pero las pocas interacciones que tuvimos mostraron cambios sutiles en su actitud. La sesión conjunta con mi madre fue programada para una semana antes del panel judicial. Nos encontramos en el consultorio de la doctora Rojas, un espacio neutral que para mí representaba seguridad. Mi madre entró, más delgada de lo que recordaba, con el pelo recogido en un moño sencillo,
en lugar del elaborado peinado que solía llevar. Parecía envejecida, pero también más auténtica de alguna manera. Gracias por aceptar verme, Carmen, comenzó, su voz temblorosa. Sé que no lo merezco. La doctora Rojas nos guió a través de un diálogo estructurado, estableciendo reglas claras. Sin interrupciones, sin acusaciones generalizadas, la posibilidad de pedir tiempo si la conversación se volvía demasiado intensa. Mi madre habló primero, con una honestidad que nunca le había visto. He estado trabajando con mi terapeuta para entender cómo me convertí en cómplice del abuso que sufriste, dijo, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas. Crecí en un hogar donde los hombres eran intocables y las mujeres debíamos soportar en silencio. Cuando tu padre y yo formamos una familia, prometí que sería diferente. Hizo una pausa, respirando profundamente. Pero cuando Ricardo comenzó a mostrar el mismo temperamento que mi padre, caí en los viejos patrones. Era más fácil pedirte que te adaptaras que enfrentar la verdad sobre mi hijo. Escuché en silencio, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Compasión por la niña que había sido, ira por la madre que había fallado en protegerme, y una extraña sensación de liberación al escuchar finalmente la verdad. No estoy buscando excusas, continuó. Lo que hice, lo que permití que sucediera, es imperdonable, pero quiero que sepas que estoy trabajando para cambiar, para entender cómo pude fallar tan profundamente como madre. Cuando llegó mi turno, las palabras fluyeron con una claridad que me sorprendió. Durante años creí que no merecía protección, que mi dolor era menos importante que la comodidad de Ricardo o el prestigio de la familia. El día que la doctora Martínez me miró y dijo, «¿Estás a salvo ahora?», algo cambió dentro de mí. Alguien finalmente veía mi valor. Cuando las personas que más deberían haberlo visto, tú y papá, eligieron mirar hacia otro lado, vi lágrimas silenciosas rodando por las mejillas de mi madre. No sé si alguna vez podremos tener una verdadera relación madre-hija, continué. Ese puente puede estar demasiado dañado para reconstruirlo. Pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo. Algo basado en la verdad y no en la manipulación. Algo donde ambas reconozcamos lo que sucedió, sin excusas ni evasiones. La sesión duró 2 horas. Agotadora emocionalmente, pero también catártica. No hubo una reconciliación dramática, ni promesas de un futuro perfecto. Solo 2 mujeres dañadas, intentando encontrar un camino hacia adelante a través de la honestidad. Al final, mi madre me entregó un sobre. Es la información de contacto del terapeuta de Ricardo en prisión, explicó. Me pidió que te la diera. Ricardo ha estado escribiendo un diario como parte de su terapia, documentando su proceso de aceptar la responsabilidad de sus acciones. Su terapeuta cree que ha habido un progreso genuino, aunque lento. Quería que supieras que está disponible si alguna vez quieres saber más. Tomé el sobre, sin prometer nada. La posibilidad de un Ricardo verdaderamente arrepentido era algo que mi mente aún no podía procesar completamente. Una cosa más, añadió mi madre antes de despedirnos. Estoy orgullosa de ti, Carmen, de la mujer fuerte y compasiva en que te has convertido, a pesar de todo lo que te hicimos. No gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Eran palabras que había anhelado escuchar durante toda mi vida. Llegaban tarde, pero no por ello eran menos significativas. El día del panel judicial llegó rápidamente. El auditorio estaba lleno de jueces, fiscales, trabajadores sociales y estudiantes de derecho. En la primera fila vi a los Ramírez, a Elena, a Lucía y, sorprendentemente, a mi madre, sentada discretamente en una esquina. El fiscal Vega habló primero, explicando los aspectos legales del caso. Luego la doctora Martínez describió el momento en que me examinó y reconoció los signos de abuso sistemático. Elena compartió su perspectiva desde el sistema de protección infantil, y Daniela narró su experiencia como pareja de un abusador. Cuando llegó mi turno, me acerqué al podio con piernas temblorosas pero voz firme. Mi nombre es Carmen Valdés, y durante 17 años viví bajo el mismo techo que mi abusador, quien también era mi hermano mayor. El silencio en la sala era absoluto. Lo que quiero que entiendan hoy no es solo el horror del abuso físico, sino el daño insidioso de la manipulación familiar que lo permite. Durante los siguientes 20 minutos, describí con precisión clínica el sistema que había normalizado la violencia en mi hogar. Las excusas constantes, la inversión de culpa, el gaslighting, la dinámica del hijo dorado frente a la hija prescindible. Expliqué cómo cada institución que debería haberme protegido, la familia, la escuela, incluso los vecinos que escuchaban los gritos, había fallado debido a un silencio cómplice. El momento que cambió mi vida no fue cuando denuncié el abuso, concluí. Fue cuando alguien me creyó sin cuestionamientos.
La doctora Martínez no me preguntó qué había hecho para provocar a mi hermano. No sugirió que estaba exagerando, no insinuó que debía sacrificarme por el bien de la familia. Simplemente dijo, «Estás a salvo ahora», y tomó acción. Ese es el poder que cada uno de ustedes tiene, el poder de ser la primera persona que realmente ve a una víctima y actúa en consecuencia. Las preguntas que siguieron fueron perspicaces y respetuosas. Una jueza mayor preguntó qué cambios específicos recomendaría en el sistema legal para identificar mejor el abuso familiar. En mi caso, hubo múltiples visitas a urgencias a lo largo de los años, siempre con explicaciones inconsistentes de mis lesiones. Un sistema que conectara a esos incidentes podría haber identificado el patrón mucho antes. También, los profesionales necesitan entrenamiento para reconocer la dinámica familiar tóxica y la manipulación que enmascara el abuso. Al terminar el panel, varios jueces se acercaron para agradecerme por mi testimonio. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años, me tomó de las manos con lágrimas en los ojos. «Mi hermana vivió algo similar hace décadas», confesó. «Nadie la escuchó. Su caso será mi brújula moral mientras esté en el banquillo». Daniela y yo nos abrazamos, ambas emocional, pero positivamente agotadas. Lo que habíamos vivido era horrible, pero ahora servía un propósito mayor. Nuestras voces estaban contribuyendo a un cambio sistemático, por pequeño que fuera. Mi madre se acercó tímidamente después de que la multitud se dispersó. «Estuviste extraordinaria», dijo simplemente. «Tan clara, tan fuerte». «Gracias por venir», respondí, sorprendida de que realmente lo decía en serio. En los meses siguientes, nuestra historia tuvo un impacto más allá de lo que habíamos imaginado. El panel se convirtió en un programa de capacitación permanente para jueces en todo el estado. Voces Libres recibió una subvención para expandir sus servicios a 5 ciudades más. Fui invitada a hablar en escuelas de trabajo social y programas de medicina sobre la identificación temprana del abuso familiar. Cada vez que compartía mi historia, sentía cómo se transformaba de una fuente de vergüenza y trauma en una herramienta de cambio y sanación. No solo para mí, sino para otros atrapados en ciclos similares de abuso y silencio. En mi segundo año de universidad, recibí una noticia inesperada. Ricardo había sido aceptado en un programa intensivo de rehabilitación para agresores. Si lo completaba exitosamente, podría optar a una liberación supervisada en el último año de su condena. Su terapeuta, Dr. Morales, me contactó para informarme y asegurarme que la rehabilitación incluía estrictas condiciones: terapia continua, servicio comunitario, prohibición de contacto con víctimas sin su consentimiento explícito y monitoreo constante. «Quiero ser absolutamente claro, Carmen», enfatizó el Dr. Morales. «Tu seguridad es primordial. Ricardo entiende que no tiene derecho a contactarte ni ahora ni en el futuro. Cualquier decisión sobre comunicación es exclusivamente tuya». Agradecí la información sin comprometer ninguna respuesta. Parte de mi proceso de sanación había sido aprender que no tenía obligación de perdonar o mantener relaciones con quienes me habían dañado, incluso si eran familia. Unos días después, recibí un paquete del Dr. Morales. Contenía extractos del diario terapéutico de Ricardo, compartidos con su consentimiento como parte de su trabajo de responsabilidad. Dudé durante semanas antes de leerlo. Finalmente, un domingo tranquilo, me senté en el jardín de los Ramírez y abrí el sobre. Las páginas mostraban una evolución. Desde las justificaciones iniciales, estaba estresado, ella me provocaba, hasta un reconocimiento más profundo de los patrones distorsionados de pensamiento que habían alimentado su violencia. Ricardo escribía sobre identificar las raíces de su comportamiento en la dinámica familiar tóxica, en la forma en que nuestros padres habían normalizado su sentido de derecho y superioridad. «Entiendo ahora que nada justifica lo que hice a Carmen», escribió. «Ningún estrés, ninguna expectativa, ninguna crianza defectuosa. Elegí lastimar a alguien más vulnerable porque podía, porque me hacía sentir poderoso cuando en realidad me sentía impotente en otras áreas de mi vida. Esa es la verdad despojada de excusas». El texto continuaba detallando su comprensión gradual del trauma que había causado y los pasos que estaba tomando para asegurarse de nunca volver a ser esa persona. No sentí el alivio o la vindicación que quizás esperaba. En cambio, experimenté una extraña sensación de desapego. Este hombre, mi hermano biológico, ahora parecía un extraño cuyo camino de redención, aunque importante, ya no definía mi propia historia. Esa noche, escribí en mi diario: «La justicia no siempre se parece a lo que imaginamos. A veces es ruidosa y pública, como un veredicto en un tribunal.
Otras veces es silenciosa y personal, como la capacidad de leer sobre el arrepentimiento de tu abusador y no sentir nada más que paz. Hoy entendí que he recuperado mi poder no porque Ricardo esté en prisión, sino porque su existencia ya no determina la mía. En los años siguientes, mi vida continuó floreciendo en direcciones que jamás hubiera imaginado cuando estaba atrapada en el ciclo de abuso familiar. Me gradué con honores y comencé un programa de maestría en intervención en crisis y trauma. Mi trabajo con Voces Libres se expandió para incluir capacitación a profesionales médicos sobre identificación de abuso. Daniela y yo fuimos invitadas a consultar en la creación de un protocolo estatal para intervención en casos de violencia doméstica. Mantuve un contacto limitado pero cordial con mi madre, quien continuaba su propio proceso de crecimiento y cambio. Mi padre, en cambio, permaneció distante, incapaz o no dispuesto a confrontar su papel en nuestra disfunción familiar. Lo acepté como parte de mi realidad, sin permitir que su ausencia o juicio definiera mi valor. Ricardo completó su programa de rehabilitación y eventualmente fue liberado bajo supervisión. Respetó mi espacio y nunca intentó contactarme directamente. A través del Dr. Morales, supe que estaba trabajando en un programa para hombres con problemas de manejo de la ira, utilizando su propia experiencia como advertencia sobre el daño que la violencia podía causar. La justicia, descubrí, no era un destino, sino un proceso continuo. No terminaba con un veredicto o una sentencia, sino que evolucionaba con cada vida tocada, cada sistema mejorado, cada ciclo de abuso interrumpido. En mi 22º cumpleaños, los Ramírez organizaron una pequeña celebración. Entre los regalos había una carta de Elena, quien había sido promovida a directora de servicios de protección infantil. Querida Carmen, escribió, hoy recibimos la aprobación para implementar el nuevo protocolo de evaluación de violencia doméstica que ayudaste a desarrollar. A partir del próximo mes, cada trabajador social en el Estado utilizará estas herramientas para identificar mejor a los niños en riesgo. Lo llamamos Protocolo Carmen, entre nosotros. Quería que supieras que tu valentía ha creado un legado que protegerá a innumerables niños que nunca conocerás. Algunos héroes llevan capa, tú llevas tus cicatrices con dignidad y las has transformado en escudos para otros. Esa noche, rodeada de las personas que habían ayudado a reconstruir mi sentido de seguridad y valor, comprendí que la verdadera venganza contra el abuso no era el castigo al abusador, sino la construcción de una vida que el trauma no podía definir ni limitar. Había comenzado mi viaje como una niña silenciada por la manipulación familiar, convencida de que mi dolor importaba menos que la comodidad de otros. Ahora era una mujer cuya voz ayudaba a cambiar sistemas y salvar vidas. La justicia, en su forma más profunda y duradera, se había manifestado no solo en la condena de Ricardo, sino en mi propia liberación del ciclo de victimización y en mi capacidad para ayudar a otros a encontrar esa misma libertad. El poder que una vez se usó para lastimarme, ahora estaba en mis manos, transformado en compasión, sabiduría y acción. Y ese, quizás, era el mayor acto de justicia posible, no solo sobrevivir al abuso familiar, sino prosperar a pesar de él, y usar cada parte de esa experiencia para asegurar que otros no tuvieran que soportar en silencio como yo lo había hecho. Mi historia, que comenzó con dolor y secretos, continuaba escribiéndose con esperanza y verdad, y mientras miraba hacia el futuro, sabía que las palabras más importantes ya no serían susurradas en la oscuridad, quédate callada, sino proclamadas a plena luz. Estás a salvo ahora. 3 años después de aquel panel judicial que había marcado un antes y un después en la lucha contra el abuso familiar, me encontraba frente a un auditorio lleno en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Con 25 años recién cumplidos y mi maestría en intervención en crisis y trauma completada, había sido invitada como ponente principal para la inauguración del primer curso obligatorio sobre detección de maltrato y abuso para estudiantes de medicina. Cuando tenía 17 años, comencé, una médica cambió el curso de mi vida con 4 palabras. Estás a salvo ahora. La doctora Martínez no solo vio mis costillas fracturadas en las radiografías, vio a la persona detrás del trauma, reconoció los signos de abuso sistemático y actuó decisivamente. Hoy, quiero hablarles sobre el poder transformador que cada uno de ustedes tendrá en sus manos como futuros médicos. Entre el público distinguí a la doctora Martínez, ahora directora del nuevo Centro de Respuesta al Trauma y Abuso del Hospital Universitario. Sonreí en su dirección, agradeciendo silenciosamente a la mujer que había sido la primera en romper el ciclo de manipulación que mantenía mi abuso en secreto. El protocolo Carmen, como se conocía oficialmente ahora,
se había convertido en un estándar en hospitales y clínicas de 7 estados. Consistía en un sistema de evaluación y respuesta que incluía preguntas específicas, indicadores físicos y emocionales a observar, y pasos claros a seguir cuando se sospechaba abuso. Lo más importante, establecía como principio fundamental creer a la posible víctima y priorizar su seguridad sobre cualquier otra consideración. Mi vida profesional florecía. Además de mi trabajo con Voces Libres, que ahora operaba centros en 12 ciudades, había comenzado a colaborar con el Departamento de Justicia en la formación de jueces y fiscales sobre trauma y victimización. Mi experiencia personal, combinada con mi formación académica, ofrecía una perspectiva única que resonaba profundamente en estos ámbitos. Mi vida personal también había encontrado equilibrio y alegría. Compartía apartamento con Lucía, quien había regresado a mi vida como un pilar de apoyo inquebrantable. Los Ramírez seguían siendo mi familia elegida, con cenas dominicales, sagradas, donde celebrábamos cada logro, grande o pequeño. Había comenzado a salir con Alejandro, un abogado especializado en derechos de la infancia que había conocido durante uno de los talleres que impartía. Nuestra relación, basada en el respeto mutuo y la comunicación abierta, me ayudaba a sanar viejas heridas sobre confianza e intimidad. La relación con mi madre había evolucionado hacia un terreno cauteloso pero honesto. Nos veíamos aproximadamente una vez al mes, generalmente para un café o almuerzo. Nuestras conversaciones, inicialmente tensas y superficiales, gradualmente habían adquirido mayor profundidad. Ella continuaba en terapia, trabajando para desaprender patrones tóxicos arraigados durante generaciones en nuestra familia. Estoy tratando de entender por qué permitimos que sucediera, me había confesado durante uno de nuestros encuentros. Tu abuela soportó cosas terribles de tu abuelo, y yo crecí creyendo que así era como funcionaban las familias. El sacrificio silencioso de las mujeres se consideraba virtud, no victimización. Su introspección no borraba el pasado, pero ofrecía un contexto que me ayudaba a procesar mi propia historia dentro de un ciclo intergeneracional más amplio de abuso y silencio. Mi padre permanecía mayormente ausente. Había regresado a Monterrey después de que su intento de nuevo comienzo en Guadalajara fracasara. Ocasionalmente llamaba, generalmente en fechas significativas como mi cumpleaños o Navidad. Nuestras conversaciones eran breves y superficiales. A diferencia de mi madre, nunca había mostrado disposición genuina para examinar su responsabilidad en el abuso que sufrí. Había aprendido a aceptar esta limitación sin permitir que definiera mi valía o felicidad. Ricardo había cumplido su sentencia completa, incluyendo el programa de rehabilitación, y llevaba 1 año en libertad condicional. Trabajaba como consejero de apoyo en un programa para agresores, compartiendo su experiencia como advertencia sobre las consecuencias de la violencia. Nunca había intentado contactarme directamente, respetando los límites que había establecido. Sin embargo, un martes por la mañana recibí un correo electrónico del Dr. Morales, el terapeuta de Ricardo. Carmen, espero que este mensaje te encuentre bien. Ricardo ha completado satisfactoriamente su primer año de libertad condicional. Como parte de su trabajo continuo de responsabilidad, ha escrito un libro sobre su proceso de rehabilitación, enfocado en ayudar a otros hombres a reconocer y cambiar patrones violentos. Ha pedido tu permiso para incluir algunos aspectos de su historia familiar, siempre manteniendo tu anonimato y dignidad. Enfatizo que no estás bajo ninguna obligación de responder o acceder. Tu bienestar sigue siendo la prioridad. Releí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de mí admiraba el trabajo que Ricardo estaba haciendo para transformar su experiencia en algo útil para prevenir que otros siguieran el mismo camino destructivo. Otra parte se preguntaba si tenía derecho a utilizar nuestra historia familiar, incluso anónimamente, cuando esa historia incluía el trauma que me había infligido. Después de consultarlo con la doctora Rojas, con quien seguía teniendo sesiones ocasionales, decidí solicitar más información antes de tomar una decisión. Me gustaría ver específicamente qué aspectos de nuestra historia familiar planea incluir, respondí al Dr. Morales. También quisiera saber cómo piensa contextualizar estos eventos. No busco control editorial, sino asegurarme de que la narrativa no minimice el impacto del abuso, ni romantice el proceso de rehabilitación. La respuesta llegó rápidamente, con un archivo adjunto que contenía los capítulos relevantes del manuscrito. Me tomé varios días para leerlo, un proceso emocionalmente agotador pero también sorprendentemente clarificador. Ricardo había escrito con una honestidad descarnada sobre su comportamiento. No había autocompasión ni justificaciones en su narrativa,
Solo un análisis clínico de los factores que contribuyeron a su violencia y una aceptación completa de responsabilidad describía la dinámica familiar tóxica no como excusa, sino como contexto para ayudar a otros hombres a identificar patrones similares en sus propias vidas. La persona que más daño en el mundo era mi hermana menor. Escribió en un pasaje particularmente impactante, alguien que confiaba en mí para protegerla, a quien debería haber amado y apoyado. En cambio, convertí su hogar en un lugar de terror. Le enseñé que su dolor no importaba, que su seguridad era negociable, que su valor estaba por debajo del mío. No hay rehabilitación que pueda deshacer ese daño. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que mi historia sirva como advertencia y quizás ayude a otros a detener su propia espiral de violencia antes de causar un daño irreparable. Después de mucha reflexión, envié mi respuesta al doctor Morales. Ricardo tiene mi permiso para incluir estos aspectos de nuestra historia familiar en su libro, con la condición de que mantenga el enfoque en su responsabilidad y no en mi proceso de recuperación, que es mi historia para contar, no la suya. Recibí una breve respuesta de agradecimiento, junto con un mensaje de Ricardo, transmitido por el terapeuta. Gracias. Entiendo y respeto tus condiciones. Mi intención no es apropiarme de tu experiencia, sino usar la mía para prevenir más daño. Si alguna vez sientes que he cruzado esa línea, por favor házmelo saber a través del doctor Morales. Ese intercambio, aunque indirecto, representó un cierre importante. No era perdón, un concepto que había aprendido a ver como separado de mi proceso de sanación, sino reconocimiento de que ambos estábamos utilizando nuestras experiencias para crear cambio positivo, aunque desde lados opuestos del mismo trauma. Unos meses después, recibí una noticia que cambiaría el curso de mi carrera. La Organización Mundial de la Salud estaba formando un comité especial para desarrollar protocolos internacionales de respuesta al abuso doméstico y familiar, y me habían invitado a participar como consultora, basándose en el éxito del Protocolo Carmen. La oportunidad significaba viajes frecuentes a Ginebra durante un año, trabajando con expertos de todo el mundo para crear estándares que podrían impactar millones de vidas. Era un honor abrumador y un desafío intimidante. «¡Debes hacerlo!», insistió Mercedes cuando compartí la noticia durante la cena dominical. «Tu experiencia podría ayudar a niños en todo el mundo». «Estoy de acuerdo», añadió Javier, «aunque te extrañaremos terriblemente». «Es una oportunidad increíble», dijo Alejandro, apretando mi mano bajo la mesa. Llevábamos casi un año juntos, y nuestra relación se había profundizado hasta convertirse en algo que me daba tanto apoyo como espacio para crecer. Sabes que te apoyaré sea cual sea tu decisión. Acepté la posición. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos, despedidas temporales y adaptación a un ritmo de vida completamente nuevo. El trabajo era exigente pero profundamente gratificante, permitiéndome colaborar con profesionales dedicados de culturas y contextos diversos. Una tarde, durante un descanso en las sesiones del comité, recibí una llamada inesperada de Elena. «Carmen, hay algo que debes saber». Comenzó con una seriedad que inmediatamente me puso en alerta. «Tu padre ha tenido un ataque cardíaco. Está estable, pero los médicos dicen que necesitará una cirugía de bypass». La noticia me dejó momentáneamente sin palabras. A pesar de nuestra relación distante, seguía siendo mi padre, y la idea de su mortalidad me afectó más profundamente de lo que había anticipado. ¿Mi madre está con él?, pregunté finalmente. Sí, a pesar de su separación, ha estado en el hospital desde que lo ingresaron. Elena hizo una pausa. Carmen, tu padre ha estado preguntando por ti. Creo que está reconsiderando muchas cosas frente a su propia fragilidad. Entiendo, respondí, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Gracias por avisarme, Elena. Después de colgar, salí a caminar por las orillas del lago Ginebra, tratando de procesar mis sentimientos. ¿Debía volar inmediatamente a México? ¿O era esta otra instancia donde la familia biológica demandaba prioridad sobre mi bienestar emocional? Consulté con la doctora Rojas por videollamada esa noche. No hay una respuesta correcta o incorrecta, Carmen, me dijo. La pregunta es, ¿qué necesitas tú en este momento? No lo que crees que deberías hacer, no lo que otros esperan, sino lo que tu proceso de sanación requiere. Después de mucha reflexión, decidí no interrumpir mi trabajo en Ginebra, pero sí programar una visita a Monterrey al concluir la fase actual del proyecto, en aproximadamente 3 semanas. Mientras tanto, envié una breve nota a mi padre a través de mi madre, deseándole una pronta recuperación e informándole sobre mi visita planeada. Si aún deseas verme entonces, estaré allí.
escribí. Si tu salud o tus sentimientos cambian antes de esa fecha, lo entenderé. Cuando finalmente regresé a Monterrey, mi padre ya había sido dado de alta del hospital y estaba recuperándose en casa. Mi madre me recibió en el aeropuerto, informándome que la cirugía había sido exitosa, pero que la recuperación sería lenta. Ha cambiado, Carmen, dijo mientras conducía hacia la casa donde había crecido, un lugar que no había visitado en años. El enfrentarse a la mortalidad parece haberlo hecho reflexionar sobre muchas cosas. Entrar a aquella casa fue más difícil de lo que había anticipado. Cada rincón contenía recuerdos, algunos buenos, muchos dolorosos. La cocina donde Ricardo me había atacado aquella última vez, la habitación que había sido mía, el comedor donde tantas cenas se habían desarrollado en tensa incomodidad. Mi padre estaba en el sofá de la sala, notablemente más delgado y envejecido. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, una expresión de vulnerabilidad que jamás le había visto. «Carmen», dijo simplemente, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Nos sentamos juntos, inicialmente en un silencio incómodo que gradualmente dio paso a una conversación tentativa. Me habló de su operación, del miedo que había sentido, de cómo esa experiencia le había hecho reconsiderar sus prioridades. «He sido un mal padre para ti», dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. «No te protegí cuando era mi deber hacerlo. Prioricé a Ricardo por razones que ahora me parecen incomprensibles. Y cuando finalmente tuviste el valor de exponer la verdad, te culpé a ti en lugar de enfrentar mi propio fracaso». Su admisión, aunque tardía, era más de lo que jamás esperé escuchar de él. «Durante años me dije que estaba protegiendo a la familia», continuó, «pero en realidad estaba protegiendo mi ego, mi imagen, mi idea de lo que un hijo mío debería ser. Te sacrifiqué en ese altar de orgullo y apariencias». No respondí inmediatamente, permitiendo que sus palabras se asentaran, evaluando mis propios sentimientos. No había un simple «te perdono» esperando ser pronunciado. La realidad era más compleja que eso. «Aprecio tu honestidad», dije finalmente. «No puedo deshacer los años de dolor ni borrar las cicatrices que quedaron, pero estoy dispuesta a explorar la posibilidad de una relación nueva, basada en la verdad y el respeto mutuo». Mi padre asintió, aceptando la respuesta medida sin presionar por más. Durante los días que pasé en Monterrey, tuvimos varias conversaciones difíciles pero necesarias. A diferencia del pasado, ahora parecía genuinamente interesado en escuchar mi perspectiva, en entender el impacto que sus acciones y omisiones habían tenido en mi vida. Antes de regresar a Ginebra, le dejé una copia del Protocolo Carmen y varios artículos sobre mi trabajo. Quería que comprendiera que había transformado mi trauma en algo que ayudaba a otros, no a pesar de él, sino porque había aprendido a valorarme a mí misma cuando mi familia no lo hizo. «Estoy orgulloso de ti», dijo al despedirnos. «No tengo derecho a estarlo. No contribuí positivamente a la persona en que te has convertido. Pero lo estoy». «Gracias», respondí, sintiendo que algo dentro de mí se aflojaba ligeramente. No era una reconciliación milagrosa, pero sí un paso hacia una forma de paz que antes parecía inalcanzable. De regreso en Ginebra, me sumergí nuevamente en el trabajo del comité con renovada determinación. La visita a Monterrey, aunque emocionalmente compleja, había reafirmado mi propósito. Cada protocolo que desarrollábamos, cada medida de protección que proponíamos, podría marcar la diferencia para alguien atrapado en el mismo ciclo de abuso familiar que yo había soportado. 6 meses después, nuestro trabajo culminó en un documento comprensivo titulado Directrices Internacionales para la Identificación e Intervención en Casos de Abuso Doméstico y Familiar. El Protocolo Carmen había sido incorporado como uno de sus pilares fundamentales, asegurando que profesionales de la salud en todo el mundo tuvieran herramientas concretas para reconocer y responder al abuso. La OMS anunció planes para implementar estas directrices en más de 70 países durante los próximos 3 años. En la conferencia de prensa final, una periodista me preguntó qué sentía al ver mi experiencia personal transformada en política pública internacional. «El abuso familiar prospera en el silencio y el aislamiento», respondí. «Cada vez que rompemos ese silencio, cada vez que convertimos el dolor privado en acción pública, debilitamos el poder de los abusadores. Si estas directrices ayudan a una sola persona a encontrar la seguridad que yo encontré cuando la doctora Martínez me dijo, estás a salvo ahora, todo habrá valido la pena». Mi regreso a México coincidió con otro desarrollo significativo. Voces Libres había sido seleccionada para recibir financiamiento federal que permitiría expandir sus servicios a nivel nacional. Daniela, ahora directora ejecutiva de la organización, me ofreció el puesto de directora de programas educativos,
supervisando todas las iniciativas de capacitación y prevención. Nadie podría hacerlo mejor que tú, insistió durante una llamada. Has trabajado con los mejores expertos del mundo. Imagina el impacto que podríamos tener si implementamos esas prácticas aquí. La oportunidad era tentadora, un trabajo significativo, cerca de mi red de apoyo, con la posibilidad de implementar a nivel nacional lo que había aprendido internacionalmente. Después de consultarlo con Alejandro, quien me apoyó incondicionalmente, acepté el puesto. Mi primer día en la oficina ampliada de Voces Libres, ubicada en un renovado edificio histórico en el centro de la ciudad, sentí una mezcla de nostalgia y orgullo. Había pasado tanto desde aquella primera reunión a la que asistí tímidamente, buscando simplemente un espacio donde me sintiera menos sola en mi experiencia de abuso familiar. Ahora, como parte del equipo directivo, tenía la oportunidad de dar forma a programas que podrían prevenir el abuso antes de que ocurriera. Desarrollamos talleres para escuelas sobre relaciones saludables, capacitación para docentes sobre identificación de signos de maltrato, y programas para padres enfocados en disciplina positiva y comunicación efectiva. Un proyecto particularmente significativo fue la creación de un programa específico para hermanos, abordando la violencia fraternal, que a menudo se normaliza como rivalidad o cosas de hermanos. Este tipo de abuso familiar, frecuentemente ignorado, había sido central en mi propia experiencia, y estaba determinada a visibilizarlo y prevenirlo. En el ámbito personal, mi relación con Alejandro continuaba profundizándose. Después de 2 años juntos, habíamos comenzado a hablar sobre planes de futuro, incluyendo la posibilidad de formar una familia. La idea de ser madre me provocaba sentimientos encontrados. Deseo de crear el hogar seguro y amoroso que no tuve, pero también miedo de repetir patrones inconscientes o de no saber cómo ser el tipo de madre que nunca experimenté. Creo que serías una madre extraordinaria, me dijo Alejandro una noche mientras cenábamos en la terraza de nuestro apartamento recién compartido. Precisamente porque eres consciente de esos patrones y has trabajado tanto para sanar. A veces me preocupa no saber cómo hacerlo, confesé. No tengo un modelo a seguir. Tienes a Mercedes, me recordó gentilmente. Has visto cómo una familia saludable funciona con los Ramírez, y además no estarías sola. Lo haríamos juntos, aprendiendo en el camino. Su confianza en nosotros era reconfortante, pero decidí retomar algunas sesiones con la doctora Rojas para procesar estos miedos específicos antes de tomar una decisión tan importante. El trauma intergeneracional es real, me explicó la doctora Rojas durante una de nuestras sesiones, pero también lo es la posibilidad de interrumpir esos ciclos. Tu conciencia y trabajo personal son ya la mejor prevención contra repetir patrones dañinos. Mientras navegaba estas decisiones personales, recibí una noticia inesperada. Ricardo había publicado su libro, Desenmascarando al abusador, mi camino desde la violencia hacia la responsabilidad. El doctor Morales me envió una copia, respetando mi petición de mantenerse como intermediario en cualquier comunicación. El libro estaba ganando atención significativa en círculos de rehabilitación y prevención de violencia. Ricardo había sido invitado a hablar en programas de tratamiento para agresores y en conferencias sobre violencia doméstica. Las críticas destacaban su honestidad brutal sobre su propio comportamiento y la claridad con que explicaba los mecanismos de justificación y negación que permitían a los abusadores continuar su comportamiento destructivo. Me tomó varias semanas reunir el valor para leer el libro completo. Cuando finalmente lo hice, quedé impresionada por su integridad. Ricardo no se presentaba como un héroe redimido, sino como alguien que había causado daño irreparable y estaba intentando, sin expectativas de perdón, asegurarse de que otros no siguieran el mismo camino destructivo. En el capítulo final escribió: No busco contacto con mi hermana, ni espero su perdón. Lo que le hice no tiene justificación ni reparación posible. Mi única esperanza es que su vida sea plena y feliz a pesar del trauma que le infligí, y que mi historia sirva para detener a otros antes de que causen un daño similar. Después de terminar el libro, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Escribí una breve nota al doctor Morales. He leído el libro completo. Ricardo ha mantenido su palabra respecto a cómo presentar nuestra historia familiar, centrándose en su responsabilidad sin apropiarse de mi experiencia. Si considera que podría ser beneficioso para su trabajo de prevención, estoy dispuesta a tener una conversación supervisada con él. No prometo nada más allá de eso, pero reconozco el valor potencial de este diálogo para otros atrapados en ciclos de abuso familiar. La respuesta llegó rápidamente, indicando que Ricardo estaba abierto a la conversación bajo cualquier condición que me hiciera sentir segura. Acordamos reunirnos en la oficina del doctor Morales,
con él presente durante toda la sesión, estableciendo límites claros sobre los temas a tratar. El día de la reunión llegó con una mezcla de ansiedad y resolución. No había visto a Ricardo desde el tribunal, 7 años atrás. Cuando entré a la oficina, él ya estaba sentado, notablemente cambiado, más delgado, con canas prematuras, su postura menos dominante que en el pasado. «Hola, Carmen», dijo simplemente, sin intentar acercarse ni tocarme. «Hola, Ricardo», respondí, tomando asiento a una distancia cómoda. El doctor Morales repasó las reglas que habíamos acordado. La conversación se centraría en el trabajo de prevención, no en buscar reconciliación o perdón. Cualquiera podía solicitar un descanso en cualquier momento. La reunión terminaría inmediatamente si yo me sentía incómoda por cualquier razón. «Antes de comenzar», dijo Ricardo, «quiero agradecerte por estar aquí. Sé que no me debes nada, menos aún tu tiempo o atención». Asentí, apreciando que comenzara reconociendo esta verdad fundamental. La conversación que siguió fue sorprendentemente productiva. Discutimos cómo nuestras experiencias opuestas del mismo entorno familiar podrían combinarse para crear materiales educativos más efectivos, abordando tanto la perspectiva de la víctima como la del perpetrador en la dinámica del abuso familiar. «Los hombres que asisten a mis talleres a menudo comienzan negando la gravedad de sus acciones», explicó Ricardo. «Cuando les muestro las estadísticas o les hablo de las consecuencias para las víctimas, lo ven como algo abstracto, alejado de su realidad. Pero cuando comparto mi propia historia, cómo minimicé y justifiqué mi violencia, cómo me convencí de que era mi derecho, algo cambia. Se ven reflejados y es más difícil mantener la negación. Es similar con las víctimas», respondí. «Cuando les digo que entiendo cómo se siente vivir con miedo constante, cómo se normaliza el abuso hasta que parece inevitable, existe una conexión que ningún libro de texto puede crear. Por primera vez, pude ver el valor potencial de nuestras historias entrelazadas como herramienta educativa. No requería reconciliación personal, ni borraba el daño causado, pero ofrecía un propósito mayor. Al final de la reunión de 2 horas, acordamos colaborar de manera limitada y estructurada en un módulo educativo específico para el Programa Nacional de Prevención de Violencia, siempre con intermediarios profesionales y respetando nuestros límites personales. «Gracias por tu disposición a hacer esto», dijo Ricardo al despedirnos. «No borra nada de lo que hice, pero podría prevenir que otros sigan mis pasos». «Eso espero», respondí sinceramente. Salí de aquella oficina con una extraña sensación de paz. No era perdón en el sentido tradicional, sino algo diferente. La capacidad de ver a Ricardo no solo como el monstruo de mi infancia, sino como un ser humano complejo que había cometido actos monstruosos y ahora estaba intentando mitigar el daño que había causado. En los meses siguientes, desarrollamos el módulo educativo, 2 caras del abuso familiar, que se implementó en programas de rehabilitación para agresores y en cursos de capacitación para profesionales. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con muchos participantes reportando momentos clave de comprensión al escuchar ambas perspectivas del mismo ciclo tóxico. Mi vida continuaba expandiéndose en direcciones que nunca hubiera imaginado durante aquellos años oscuros de abuso. Alejandro me propuso matrimonio durante un fin de semana en la playa, con un anillo sencillo pero significativo, y la promesa de construir juntos un hogar basado en el respeto mutuo y la comunicación abierta. «Quiero pasar mi vida contigo», dijo, sus ojos reflejando una sinceridad que aún me conmovía después de 3 años juntos. «Construir una familia, si eso es lo que decidimos. Pero principalmente, quiero ser tu compañero en todo lo que elijas crear y construir». Dije sí sin dudarlo, sintiendo una certeza profunda de que este era un amor saludable, uno que me permitía ser completamente yo misma sin temor. Decidimos una ceremonia pequeña e íntima, con solo nuestros seres queridos más cercanos. Mercedes y Javier ocuparían el lugar de honor que tradicionalmente correspondería a los padres de la novia. Invité a mi madre, con quien ahora mantenía una relación cordial aunque limitada, y después de mucha reflexión, también a mi padre, reconociendo sus esfuerzos recientes por cambiar. A Ricardo no lo invité. Nuestra colaboración profesional era valiosa, pero existía en un compartimento separado de mi vida personal. Algunos límites debían mantenerse, no por resentimiento, sino por respeto a mi propio proceso de sanación. En la víspera de mi boda, recibí un mensaje inesperado de la doctora Martínez, la médica que había cambiado el curso de mi vida aquel día en el hospital. «Querida Carmen, mañana celebras un nuevo comienzo, rodeada de personas que te valoran como mereces. Quería que supieras que,
De todos los pacientes que he atendido en mis 30 años de carrera, tú eres quien más me ha enseñado sobre el poder de la resiliencia y la transformación. Aquel día en la sala de examen, vi a una joven aterrorizada pero con una chispa inextinguible de fuerza interior. Hoy veo a una mujer que ha convertido su dolor en propósito, ayudando a cambiar sistemas enteros para proteger a otros. Ese es el verdadero triunfo sobre el abuso, no solo sobrevivir, sino prosperar, y usar tu experiencia para iluminar el camino de otros. Con profundo respeto y cariño, Isabel Martínez. Sus palabras cristalizaron algo que había estado formándose en mi conciencia durante años. La justicia verdadera no se había manifestado simplemente en la condena de Ricardo, sino en mi propia liberación y en el impacto que mi historia había tenido en innumerables vidas. El ciclo de abuso familiar que había amenazado con definirme se había transformado en un ciclo de sanación y prevención que se expandía mucho más allá de mí misma. El día de mi boda amaneció brillante y claro. Mientras Mercedes me ayudaba con los últimos detalles de mi vestido, pensé en el largo camino recorrido desde aquella sala de hospital donde, con costillas fracturadas y espíritu quebrantado, había escuchado por primera vez que merecía estar a salvo. ¿En qué piensas?, preguntó Mercedes, notando mi momento de reflexión. En todas las versiones de mí que existieron para llegar a este momento, respondí. En la niña que vivía con miedo, en la adolescente que finalmente habló, en la joven que reconstruyó su vida, en cómo cada una de ellas era necesaria para llegar aquí. Mercedes tomó mis manos entre las suyas, y en cada versión siempre fuiste digna de amor y respeto, aunque no todos pudieran verlo. Nunca lo olvides. Mientras caminaba hacia Alejandro, rodeada por las personas que habían elegido amarme y apoyarme, sentí una profunda gratitud. No solo por haber sobrevivido al abuso familiar, sino por haber encontrado mi voz, mi propósito y mi capacidad de amar sin miedo. La vida no sería perfecta. Habría días en que los ecos del trauma resurgirían, momentos en que los viejos miedos intentarían reclamar espacio en mi mente, pero ya no estaba sola en esas batallas, y las herramientas para enfrentarlas estaban firmemente en mis manos. Mi historia, que comenzó con dolor y silencio impuesto, continuaba escribiéndose con determinación y esperanza, y mientras intercambiaba votos con el hombre que había elegido como compañero, prometí silenciosamente honrar a aquella niña asustada que fui, asegurándome de que su sufrimiento no fuera en vano, sino el catalizador de un cambio que continuaría mucho después de mí. La justicia había tomado muchas formas a lo largo de mi viaje. La intervención decisiva de la doctora Martínez, la sentencia de Ricardo, mi propia sanación, y ahora, quizás la más poderosa de todas, la posibilidad de que mi experiencia ayudara a cambiar la narrativa sobre el abuso familiar, transformando el silencio en acción y el trauma en propósito. Esa, comprendí finalmente, era la verdadera venganza contra el abuso. Vivir plenamente, amar abiertamente, y usar cada cicatriz como puente hacia un mundo donde menos niños tuvieran que soportar lo que yo soporté, donde más voces fueran escuchadas y creídas, y donde las palabras «estás a salvo ahora» fueran el comienzo de la sanación, no el final de una pesadilla. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente